Cordial saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación, a quienes nos ven a través de los cableoperadores en los diferentes municipios del departamento del Huila. Un saludo especialísimo. La noticia del día y la noticia que va a seguir marcando la pauta durante las próximas semanas es el coronavirus. En la mañana de este lunes, el Ministerio de Salud ha confirmado que se eleva a 54 el número de casos de coronavirus en todo Colombia, y aquí en Neiva ayer domingo se reportaron para un total de 7 casos de COVID-19 en la ciudad de Neiva, en la capital del departamento del Huila. Saludo a esta hora a la doctora Adriana Paola Bornacelli, es médica, magíster en salud pública, doctora en ciencias biomédicas con énfasis en inmunogenética de organismos infecciosos, docente de la Fundación Universitaria Uninavarra. Doctora Adriana, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenos días, Jesús Antonio, muchas gracias por la invitación y por este espacio para tratar de educar un poco más a nuestra población, a nuestra comunidad escolar, también educativa, que tiene muchas dudas, y de pronto también desmentir mitos y aclarar realidades sobre esta enfermedad que se llama COVID-19. Doctora Adriana, ¿qué análisis, qué piensa de todo lo que está pasando en el mundo, en Colombia? Estábamos hasta hace un par de días en 20 casos y ya vamos en 54 aquí en Colombia. ¿Qué opina? Bueno, Jesús, efectivamente esto se esperaba que ocurriera en el país, porque ya se ha visto en otros países que no se han tomado las medidas necesarias con la suficiente precaución e antelación, y pues eso ha conllevado a que aumenten los casos. Aquí en Colombia no es un secreto para nadie, lo sabemos día a día, tanto en los aeropuertos como en los terminales de transporte. En nuestro diario vivir nos falta mucha higiene personal, nos faltan buenos hábitos y estilos de vida saludable, entonces pues era de esperar que los casos aumentaran. Se están tomando, doctora Adriana, por lo que ha visto, por su experiencia profesional, se están tomando las medidas necesarias para contener el coronavirus. En este momento, desde la Presidencia Nacional, yo considero que son acertadas las medidas que se han tomado de frenar el ingreso de turistas no connacionales, ¿cierto? Porque solo está aprobado para los connacionales y todo aquel que tenga residencia en Colombia. También creo que han sido pertinentes las medidas de suspensión de clases en colegios públicos, y se van a seguir tomando otras medidas, tanto para el gremio de transporte, para el gremio hotelero, para otros gremios, y ya lo van a ir viendo, digamos, a lo largo de los días. Creo que son pertinentes y toca todavía dar mucho, seguir en la educación de la comunidad, porque allí es donde está, digamos, el secreto de la prevención y de la contención del contagio y, pues, por supuesto, de que aumenten los casos. ¿Y qué le diría usted, doctora Adriana, a quienes consideran que estas medidas son un tanto exageradas, que todavía, o que se está haciendo mucha alaraca, es el término que muchos están utilizando frente a esta enfermedad? ¿Qué piensa? Yo entiendo los comentarios de esas personas. De hecho, te tengo que contar que en un chat interno de salubristas públicos de la Universidad de los Andes teníamos la misma disputa la semana pasada, y yo particularmente sí soy partidaria de tomar medidas drásticas, que algunos pudieran llamar drásticas en este momento, porque nuestra misma cultura no nos da para tomar medidas más flexibles. La gente y pues a nosotros nos dicen una cosa y al momentico ya estamos haciendo otra. Entonces sí es muy importante que nos den esas medidas, porque en Colombia se ha visto que el autocontrol nos falta para eso. Entonces, si tuviésemos esa madurez de todos autocontrolarnos, autorregularnos y actuar adecuadamente, seguro que no serían necesarias, pero son necesarias en este momento. Entonces, para concluirte, definitivamente estoy de acuerdo con las medidas que se están tomando, y tenemos que tomar conciencia en la higiene personal que debemos tener. Los ciudadanos, la ciudadanía aquí en Neiva, en el Huila, ¿se están tomando en serio lo que está pasando? ¿Usted qué ha notado, doctora Adriana? Bueno, yo creo que no. De hecho, tengo que decirlo, por ejemplo, el viernes yo viajé a Bogotá por
servicio transporte, y en la terminal de transporte, módulo Centenario, me gustó ver algunas personas con tapaboca en puntos claves que tenían un contacto muy frecuente con personas, pero por ejemplo la chica de los baños tenía mal puesto el tapaboca. Me tocó llegar, acercarme, contarle cómo era el tapabocas, explicarle por qué es en esa manera que se pone el tapabocas y no en la otra. En el baño, por ejemplo, no había un control tampoco de si las personas se lavan las manos, y no, de hecho estaban unos turistas allí, y también fui yo la que tuve que decirles en inglés, porque pues no hablaban el español, que su lavado de manos había estado mal, y verle enseñar a lavar las manos. Entonces nos falta mucho, y tenemos que ayudar también con el otro, educar al otro, si se lavó mal las manos, decirle, pues, y digamos que sí vemos muchas falencias en la ciudad en diversos puntos. No sabemos lavarnos las manos todavía, entonces hay que insistir en el lavado de manos. La gente lo está tomando, algunos sectores muy folclóricos, creen que es alaraca, y la alaraca no es porque la gente se vaya a morir de coronavirus, de COVID-19, la gente no se va a morir de eso, porque ya lo sabemos, la letalidad o fatalidad es muy poca, es solo del 2 al 3%, pero esa gente que se contagie, si tiene comorbilidades o son mayores de 60 años o tienen un déficit en su sistema inmunológico, sí pueden llegar a convertirse en casos severos. Esos casos severos pueden sobrepasar la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, es decir, la capacidad en camas, en UCI, en unidades de cuidados intensivos, en los servicios de urgencias, en el número de ventiladores que tienen nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud para atender a esas personas con COVID-19 y personas que requieran esos mismos servicios, pero que tengan otras enfermedades. Entonces el tema es prevenir el contagio y la propagación de más casos para no desbordar la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Ya le iba a preguntar por eso, doctora Adriana, ¿tiene Neiva la capacidad hospitalaria para enfrentar muchos casos de coronavirus? Neiva tiene un sistema, una capacidad hospitalaria, digamos, suficiente para atender unos casos, pero lo importante es no sobrepasar esa capacidad. Digamos, hay un número importante de UCI, faltan todavía UCIs, entonces por eso hay que concientizarnos mucho de tener una higiene personal, de acatar las medidas de prevención que desde la Presidencia, el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud y de Educación departamentales y municipales se están adaptando, se están tomando, quedarse en casa, mantener una buena dieta, hábitos de estilo saludable, lavarse las manos cada 2 a 3 horas y adecuadamente ese lavado de manos, ¿no? Usar tapabocas si tiene síntomas como tos, fiebre, estornudos, tiene esputo, una tos productiva o que produce esputo. Lavarse las manos, quedarse en casa si se siente enfermo. A los ancianitos, preferiblemente no estarlos sacando de la casa, ni estarlos visitando si se está enfermo. Sí, doctora Adriana, cuando hablamos de este coronavirus, pues muchos están diciendo que esta es una gripe normal. ¿Es una gripe el coronavirus o qué tipo de virus es? El coronavirus nuevo coronavirus del 2019, porque no se llama COVID-19, no, COVID-19 es el nombre de la enfermedad. El virus se llama 2019 NCO de coronavirus y la B pues de virus. Es un tipo de virus de la familia de los coronavirus, que son virus que ya nos han infectado en otras ocasiones, como el SARS en el 2003, el MERS en el 2012, y son virus que de vez en cuando van a surgir, ya han surgido y van a seguir surgiendo por diversas razones, porque el hombre cada vez tiene más contacto con animales exóticos, el hombre ha invadido esos espacios de esos animales, los consume además, por el mismo cambio climático, las presiones inmunológicas que sufre nuestro cuerpo, y bueno, una cantidad de elementos que podríamos resumirlos en la misma evolución, en la evolución misma de la especie humana. Todo eso va a hacer que cada vez surjan más estos coronavirus. Entonces este virus ya es nuevo porque es una especie nueva que emergió dicen los expertos que lo más probable del murciélago. Se cree que puede mutar, de hecho ya se sabe que mutó a una segunda cepa,
puede seguir teniendo mutaciones y pueden generarse nuevos tipos de coronavirus. Entonces, ante eso no debemos alarmarnos ni entrar en pánico. Es una situación que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, va a seguir ocurriendo, pero es deber de nosotros tomar las medidas de prevención para evitar los contagios y, como lo he dicho anteriormente, no sobrepasar la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Eso es lo más importante. O sea, pongamos el ejemplo, es como si en nuestra casa tuviésemos un arroz. Tenemos 5 bolsitas de arroz, ¿cierto? Pero en uno de esos arroces empieza a crecer un bicho, un germen, que se nos consume ese arroz. Sí. Si ese arroz lo ponemos en contacto con las otras bolsitas y no retiramos las otras bolsas de ese lugar donde se nos contaminó la primera bolsa de arroz, se nos va a seguir contaminando todo el arroz y vamos a perder todo el arroz. Entonces aquí pasa lo mismo, hay unos casos, el nivel de contagio del virus es de 2 a 3 personas, pero se ha incrementado porque no tenemos las suficientes medidas de higiene personal. Si no contenemos eso, van a ser más personas afectadas y vamos a colapsar nuestro sistema de salud. Doctora Adriana, ¿cómo ve las cosas? Por ejemplo, Neiva hasta hace un par de días tenía 2 casos, hoy ya tiene 7. ¿Cree que van a empeorar las cosas? Es decir, ¿se va a seguir extendiendo el coronavirus? Es lo más probable. Estos 7 casos todos han sido, digamos, en contacto y relacionados con el primer caso. Quiere decir que todos, digamos, han estado muy cercanos a esa primera, al primer caso, que fue una extranjera, digamos, una persona que venía del extranjero. Esas personas tuvieron contacto con otras personas. Y en este momento, esas personas con quienes tuvieron contacto esos primeros casos seguramente están asintomáticas. Y de hecho ahí es donde está el riesgo, digamos, de esta enfermedad, que personas que no tienen síntomas, pero que son portadoras del virus, contagian a otras personas. Y allí es donde debemos incidir, porque esas personas que no tienen síntomas creen que se sienten bien, que no tienen nada, que ellas se están cuidando y que dicen cuidarse y creen que con eso no van a contagiar. Pero lo que está pasando es que en realidad pueden contagiar, digamos, a otras personas, y por eso es necesario acatar medidas como las que se están promocionando hoy en día, que si está enfermo, pues quedarse en casa y tratar de evitar todas reuniones masivas, contactos innecesarios, por ejemplo, como ir a fiestas, ir a discotecas, ir a cine, ir a reuniones sociales. Si usted no es necesario que usted salga de su casa, quédese en su casa, aproveche ese tiempo para otras actividades productivas. Es decir, ese aislamiento social que se está promoviendo mucho en redes sociales, ¿es importante en estos momentos, doctora Adriana? Importante. ¿Y por qué? Es importante y tiene su sustento en la ciencia. En febrero 24, y lo volvieron a sacar en marzo 2 del 2020 en Lancet, una prestigiosa revista, digamos, de ciencia, de salud, sacó un artículo que son unas predicciones matemáticas de unos investigadores de Londres, y allí muestran efectivamente cómo ese aislamiento temprano, cuando hay pocos casos, incide notoriamente a lo largo de los días en el número de contagios que se presentan. Entonces, el aislamiento temprano sí parece ser, pues hasta la luz de la evidencia de hoy, una medida necesaria, oportuna para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad. ¿Ve oportuno que se hayan suspendido las clases en universidades, en colegios? Sí, yo creo que sí es oportuno la suspensión de las clases. Evidentemente no estamos preparados para esas suspensiones, ni la ciudad ni el país, porque aún tenemos retos enormes en el tema de virtualidad, en el tema de acceso de internet, computadores, condiciones básicas para que nuestros estudiantes puedan acceder a una educación de calidad desde la casa, pero nos toca enfrentar ese tema ahora.
Yo sí creo que, bueno, suspender las clases e incursionar en la virtualidad, tratar de mantener ocupados a nuestros estudiantes, mandándoles actividades académicas a la casa y con encuentros tanto sincrónicos como asincrónicos. Usted es docente de la Fundación Universitaria Uninavarra. ¿Allí cómo están manejando todo este tema de la emergencia por el coronavirus? Así es, en Uninavarra, al igual que deberían estar haciendo todas las instituciones educativas de la ciudad y del departamento, hoy debemos concentrarnos en organizar nuestra agenda para los próximos días y ofrecerle una alternativa a los estudiantes. Nosotros lo más probable es que vamos a acatar, bueno, hoy estamos precisamente en esas reuniones, lo teníamos a las 2 de la tarde, se adelantó ahora a las 9 de la mañana y creo que vamos a tomar las medidas como otras universidades de suspender las clases por el lapso de un mes. Yo creo que nos vamos a acoger al 20 de abril, como se han acogido otras universidades, tomándonos las primeras 2 semanas vamos a suspender las clases presenciales, sí, no, hasta el 20 de abril, pero en las primeras 2 semanas esperamos tener ya montado todo el sistema de virtualidad y desde esta misma semana empezar a montar contenidos académicos para que los estudiantes lo puedan desarrollar desde sus casas. Después de de organizar esa virtualidad, ya las clases van a ofrecerse de forma virtual y estamos viendo qué vamos a hacer con los estudiantes que no tienen acceso a una buena red de internet o que los pocos que no tienen computadores en sus casas, ver qué hacemos con ellos. Pues doctora Adriana Paola Bornacelli, médica, magíster en salud pública, doctora en ciencias biomédicas, mil gracias, muy amable por estar aquí con nosotros. Bueno, Jesús, muchas gracias y no sé si pueda divulgarse por este medio, pero tengo un video muy importante de lavado de manos que me gustaría divulgarlo masivamente y con ayuda de ustedes. Lo vamos a hacer. Porque es importante que nuestros jóvenes, todos los que se conectan a las redes sociales y al canal, que sigan las recomendaciones de lavado de manos. Gracias, doctora Adriana, muy amable. Muchas gracias, Jesús.